Hola, mi nombre es Laura Gómez Cepeda. Soy creadora de contenido, community manager de Laura Cepeda, conferencista, autora de libros y conductora de este canal Leyendo con Laura Cepeda, un espacio en donde hablamos de libros, inspiración y de cómo lograr vivir de tu pasión. En este programa te muestro cómo seguir la voz de tu alma y dejar atrás todo aquello que no lo hace. Platón decía que el conocimiento es la opinión cierta. En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Leyendo con Laura Cepeda no solo es un podcast, es una forma de vida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy les vengo a contar una historia fascinante, padrísima, que me ha llegado en estos días y que me he puesto a investigar como loca y que estoy ya feliz y contentísima de leer todos estos libros. Y se trata de un personajazo que yo no sabía mucho de él, pero ahora les voy a platicar con él, que les voy a platicar por qué. El día de hoy vamos a hablar sobre Jacobo Grinberg. No sé si alguien sepa de él. Por favor, escríbanme si alguien sabe algo de él, de este científico mexicano Jacobo Grinberg. También, por favor, antes de continuar, si no estás suscrito aún y te gustan todo este tipo de videos, todo este tipo de información, suscríbete. Si tú ves que dice suscrito en rojito, es que no estás suscrito. Entonces, dale clic a suscribirte para que cada que yo suba un video, tú puedas tener acceso y también puedas tener acceso a todos los demás videos que hemos estado realizando. Y pues el día de hoy les vamos a hablar sobre Jacobo Grinberg. Y toda esta curiosidad sobre este personaje surgió porque hace como 15 días fue el Festival de Málaga aquí en España. Aquí sí fue físico, sí todo el mundo llevó su mascarilla. Y entonces en las noticias empezaron a decir como cuáles habían sido las películas o los documentos más sobresalientes. Y me llamó muchísimo, yo estaba escuchando las noticias y dice, bueno, el Festival de Málaga y un documental que llamó muchísimo la atención y que se llevó las palmas y que todo el mundo lo comentó y que ahora que esté en cartelera va a ser un bombazo. Es un documental que hizo un director español, Ida Cuéllar, sobre la desaparición de un científico mexicano. Entonces ahí cuando dicen mexicano, desaparición, científico, ahí fue cuando dije, ¿qué? ¿Quién? Y sí, y este documental se llama El secreto del Dr. Grinberg. Y habla sobre la desaparición de un científico mexicano en 1994. Hay muchas razones por las que este personaje desapareció. No se sabe mucho al respecto. Se dice que él por fin él estaba experimentando sobre la teletransportación y entonces consiguió hacer esto. También dicen que lo secuestraron los ovnis, que la NASA, la CIA, que fue algo, pues un crimen pasional con su última esposa. Y bueno, este documental está buenísimo, dicen aquí en España, está muy interesante y ahora que salga, por favor, véanlo porque pues este director español, Ida Cuéllar, va desmenuzando y va diciendo todo estos nuevos como documentales, ¿no? Que pues se va aportando como que pruebas, son como detectives que van llegando a la pista. Entonces, bueno, ahí me quedé así de, wow, ¿y quién es Jacobo Grinberg? O sea, ahí me quedé así, Jacobo Grinberg. Y entonces puse rápido en Google Jacobo Grinberg y empezaron a ver como libros. Y entonces yo me acordé que mi papá tenía como 2 o 3 libros de este personaje, de Jacobo Grinberg. Me acordé de las portadas. Una de las portadas era una que había una Virgen María y que se llama El Prototipo. Y otra portada que decía El Cerebro Consciente. Y le dije a mi esposo, mi papá tenía estos libros. Mi papá sí leía Jacobo Grinberg. ¿Pero quién es Jacobo Grinberg? Entonces, bueno, ya me puse a investigar. Y pues es la historia que les traigo el día de hoy. Jacobo Grinberg nació en 1946 en la Ciudad de México. Es una familia judía, una familia emigrante europea, que viene de Europa, de países del este. No me acuerdo si Rumania, Polonia, pero bueno, emigraron después de la posguerra a México. Vivían cerca del Parque México, allá en la Ciudad de México. Y bueno, con toda la formación judía, yendo a colegios judíos. Y a los 12 años sucede algo que va a marcar su vida para siempre y que lo va a marcar para querer estudiar esto, el cerebro humano. A los 12 años muere su madre de
un derrame cerebral, y entonces él se queda como muy confundido y como muy intrigado y como muy curioso de qué es lo que le había pasado a su madre, por qué había pasado este derrame. Incluso si ustedes entran a la página de jacobogreenberg.com, que ya ha realizado que ya ha hecho su familia, hay un video donde la muerte de su madre, donde está Jacobo Greenberg dándole la mano, y de un momento a otro su mamá le suelta la mano y acto seguido la cubren con una sábana. Entonces, bueno, esto también es algo muy, muy fuerte. Y entonces a partir de ahí, él le interesa mucho el comportamiento humano, el cerebro humano, qué es lo que pasa con el cerebro, qué pasa con nuestra realidad, qué pasa con nuestra conciencia. Entonces él entra, cuando llega el momento de entrar a la universidad, sus hermanos dicen que era un genio, en todo momento fue un genio. Era el clásico niño que desbarataba todos los electrodomésticos y los volvía a armar. Que tenía como 14, 16 años, armó un radio. Él era también el medio hermano mayor del actor mexicano Ari Telch. También si ustedes ponen esta información va a salir Ari Telch hablando al respecto un poco. Entonces, bueno, cuando llega el momento, él entra a la UNAM y estudia psicología en la UNAM, y después le dan una beca para estudiar el doctorado en Nueva York en una universidad que se llama New York Medical College. Y entonces ahí va a hacer su tesis. La tesis que va a hacer de ese doctorado se va a llamar la tesis aquí lo tengo, de la teoría sintérgica. Y esta tesis de la teoría sintérgica, como su nombre lo dice, es la síntesis de la energía. Y lo que básicamente dice esa tesis, tiene palabras como muy rebuscadas, pero bueno, poniéndolo ya en un contexto más normal, más cotidiano, la teoría sintérgica significa que todo lo que tenemos, que nuestro cerebro está conectado por miles de ramificaciones neuronales. Y que esto mismo que sucede en nuestro cerebro, sucede en la realidad, sucede fuera de nuestro cerebro. Que hay interconexiones y que estamos interconectados con todos los demás, con todas las demás personas, pero también con los objetos, con todas las realidades. Y que esta red, se va a llamar, esta matrix, él le va a llamar la latiz. Y en un espacio-tiempo hay diferentes niveles de conciencia, y bueno, es toda una teoría, la teoría sintérgica. Ahora para nosotros es muy natural y es todo esto del New Age y todas estas teorías, pero imagínense en ese momento, hace más de 40 años, 30 años, y que un científico mexicano estuviera investigando esto, la verdad, pues algo súper novedoso y súper interesante. Entonces, bueno, esa era su teoría. Regresa a México y la Universidad de Anáhuac le permite que abra un laboratorio, porque él quería hacer muchísimos experimentos con el cerebro con la tecnología precaria que había en ese momento. Funda un laboratorio en la Universidad de Anáhuac, de seguro haya de ser muy, muy, muy conocido por todos los compañeros que estuvieron en la Universidad de Anáhuac. Después entra en la UNAM, y en la UNAM funda el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que todavía existe. Ahí también pone un laboratorio, se hace profesor investigador de la UNAM, que eso es padrísimo en México. Imagínense el reconocimiento. Para que tú entres a la UNAM, pues tienes que traer bases, estudios, currículum, y pues bueno, él entra a la UNAM. Y no solo entra a la UNAM, sino que crea el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Y empieza a escribir libros. Él escribió más de 55 libros sobre la conciencia, sobre el presente, sobre el cerebro humano, sobre la realidad. Y básicamente lo que él dice, este científico, es todo lo que dice El Secreto, ¿no? Todo lo que dice la película ¿Y tú qué sabes? Todo esto de la voz de tu alma, todas estas teorías de que todo lo que tú piensas y todo lo que tú crees se convierte en realidad. Todo lo que tú tienes actualmente en tu vida, en algún momento tú lo pensaste aquí. En algún momento, si te están pasando cosas buenas, es porque tú lo pensaste aquí primero. Si te están pasando cosas malas, también porque tú lo pensaste aquí, porque tú lo tienes aquí en tu subconsciente. Y a veces no somos conscientes de ello. A veces traemos patrones, venimos jalando patrones de nuestras familias, de nuestros antepasados, y tenemos que romper con esos patrones. A veces te dicen, no, es que tú vas a ser pobre porque pues toda la familia es pobre. A ver, no, momento, todos somos individuos
Y todos nacemos y tenemos 1.000.000 de posibilidades en el universo y todo es posible. Y las personas más millonarias del mundo en su momento fueron las personas más pobres del mundo. O sea, como ese tipo de patrones, ¿no? Que hay que romper. O soy alcohólico porque mi papá es alcohólico. No, momento, tú eres responsable de tu propia realidad. Y cada quien tiene lo que se merece. Porque en algún momento tú lo pensaste. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con las etiquetas que nosotros también nos damos, porque de ahí vienen muchos problemas de drogadicción, de anorexia, de bulimia, de alcoholismo, de depresiones. La mayoría de estas personas en ningún momento de su vida o en muy pocos momentos de su vida recibieron etiquetas buenas. Fueron personas que a lo mejor en su infancia siempre las tacharon de burro, tonto, no vales para nada, feo, etiquetas malas, negativas. Y entonces él todo el tiempo se está repitiendo estas etiquetas y todo eso lo que hace es como matar estas células, las células que es nuestra droga natural. Entonces cuando ellos no tienen como esa droga natural, tienen que recurrir a drogas artificiales y bueno, entran a un hoyo y a un súper problema pues químico, pero es debido a todo esto. Si empezamos a rastrear es todo esto, entonces nosotros siempre tenemos que usar etiquetas positivas para nosotros mismos, para nuestros hijos. Hay muchos estudios que si tú a 2 botellas de agua, a una botella de agua le pones cosas bonitas, etiquetas, amor, cosas bonitas, felicidad, alegría, tal, y a la otra le pones etiquetas malas, aburrida, etiquetas todas negativas, a cabo de unos días, y este experimento ustedes háganlo por favor porque es verdad, porque todo esto que estamos contando es verdad y es ciencia, porque antes se decía que esto era magia, que esto era ocultismo, que esto era así como metafísica pero en modo negativo. No, todo esto es verdad. Háganlo ustedes en su casa y pongan 2 tipos de vasos, 2 botellitas de agua y van a ver que al cabo de unos días la botella de agua que tú le pusiste etiquetas bonitas, el agua va a ser transparente y va a estar preciosa, y la etiqueta negativa, a la que tú le pusiste etiquetas negativas, el agua va a estar turbia, grisácea. Entonces imagínense el impacto de nuestras palabras y el impacto de las etiquetas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y les ponemos a nuestros hijos. Por eso siempre a nuestros hijos les tenemos que decir que son los mejores, que son los más inteligentes, que son los más guapos, que son los más maravillosos, que son los mejores, decirles puras palabras bonitas y sobre todo cuando ellos estén durmiendo, que es cuando la conciencia entra como a otro nivel. Si tú te acercas y le dices, eres lo mejor que me ha pasado en el mundo, te amo con todo mi corazón, siempre voy a estar contigo, como todo este tipo de estoy orgullosa de ti, todo este tipo de palabras, porque nuestro cuerpo, la mayoría de nuestro cuerpo está hecho de agua. Entonces imagínense, si estas etiquetitas, tú lo hiciste a una botellita de agua, imagínense todas estas etiquetas que va a ser dentro en nuestro cuerpo, en nuestro interior, y también de ahí pues muchas enfermedades, muchas cosas. Entonces si queremos tener una vida plena, una vida feliz, es hora de quitarnos todas esas etiquetas negativas y solo tener etiquetas buenas y solo tener una actitud positiva y solo tener cosas bonitas para esta vida. Otro tip, abriendo este paréntesis que he abierto, yo todos los días me levanto con una canción o de gratitud, o de amor, o de felicidad. Lo primero que hago es escuchar eso y ya después agradezco por todo lo que tengo y así la vida me va a dar más, así Dios me da más. Pero bueno, entonces este investigador, Jacobo Greenberg, trajo toda esta investigación, la quería llevar a la ciencia. Él decía que esto era ciencia, lo quería llevar al ámbito científico y más en esa época. Imagínense, ahora estamos más abiertos a toda esa información, pero en ese entonces pues las mamás o así decían que esto eran payasadas, que no existían, que era magia, que era ocultismo, que eran puras cosas malas, cuando en realidad pues son cosas buenas, y cuando es cierto, y cuando son ciencias, y cuando son otro tipo de leyes que a veces no nos las enseñan y nos las deberían de enseñar en el colegio, y nos las deberían enseñar en nuestra casa, y nos las deberían de enseñar cuando somos niños para ser unas personas pues buenas y lograr y alcanzar todos esos potenciales que podemos alcanzar a tener. Entonces, bueno, él lo quería llevar a la ciencia, por eso creó todos estos laboratorios, hizo muchos experimentos. Por ejemplo, uno de sus experimentos era, él creía también en la telepatía, que como personas que están conectadas, por ejemplo, los gemelos pueden vivir uno acá y otro en otra ciudad, y cuando a ti te pasa algo, el otro también siente lo que te pasa. A lo mejor tú te vistes de amarillo. Mi abuelita es gemela y le pasa mucho eso con su gemela,
que les gusta viajar mucho y cuando llegan las dos al aeropuerto están vestidas iguales y en ningún momento dijeron nada, en ningún momento se pusieron de acuerdo, sino todo esto de la telepatía que yo también creo, ¿no? Que estás conectado, está claro que todos somos uno, todos estamos conectados con los seres humanos y pues más cuando es con tu gemelo o con tu gemela o más con tu hijo, con tu hija, con tu esposo. También este sexto sentido, ¿no? Que tenemos las mamás y pues no es otra cosa más que esta conexión que tenemos con nuestro hijo. Entonces, bueno, ellos en el laboratorio, tanto en la Universidad de Anáhuac como en la UNAM, pero aparte imagínense qué interesante porque muchos pensaríamos que estos estudios se realizan en universidades de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa y no, estos estudios se estaban desarrollando en México, que es lo más sorprendente. Entonces, por ejemplo, ellos seleccionaban a una pareja que tuvieran lazos muy fuertes, de una relación muy fuerte, por ejemplo, de novios, amistad. Bueno, seleccionaban parejas, y eso también lo escuché porque me puse a ver ya miles de videos, yo me puse a leer y a leer y a leer periódicos, y mi esposo dice, bueno, cuando algo te obsesiona, Dios mío, se los juro, todo el fin de semana, todo así me encanta, me está apasionando este tema. Y muero por ver este documental, muero. Ahora se va a presentar, les digo, ya se presentó en Málaga, donde le fue súper bien, y ahora se va a presentar en el Festival Cervantino de México, que va a ser del 14 al 18 de octubre de 2020, pero que creen que esta edición va a ser online, porque como pues por la pandemia y todo eso no puede ser físico, entonces va a ser online. Entonces, por favor, si alguien sabe de una entrada al Festival Cervantino, yo también me voy a poner a investigar para poder entrar a ver este documental, se los agradecería muchísimo. Van a ver que sí lo voy a ver. Y si no, pues me voy a esperar cuando salga ya a la cartelera y voy a ser la primera en verlo. O incluso alguna plataforma como Netflix o como Amazon Prime, tal vez compran este documental y hay que hacerle mucha difusión para que mucha gente lo vea y para que tengamos más contenido de este tipo. Que este contenido, esta información es lo que nos nutre y es lo que hace que seamos una mejor humanidad. ¿Vale? Entonces, cuando salga cartelera, por favor, vayan a verlo porque sé que va a estar padrísimo. Pero bueno, entonces, en un video de YouTube habla un amigo de él, bueno, no amigo, sino trabajaba con él en el laboratorio y entonces él cuenta todos estos tipos de experimentos que eran. Conseguían una pareja que tuvieran una relación muy fuerte y los ponían primero sin decirles nada, sin decirles en qué consistía el experimento. Los ponían en una habitación, los dejaban ahí un tiempo, ellos pues hablaban, se abrazaban, a lo mejor se daban un beso, estaban ahí un tiempo y después los separaban, bueno, al otro lo llevaban a otra habitación y entonces al otro personaje, a los dos les ponían pues todos estos instrumentos en el cerebro se me ha ido el nombre, pues para hacer pues para ver cómo reaccionaba el cerebro, ¿no? Y iba marcando en una hoja todo esto, cómo iba reaccionando. Aquí les pongo el nombre de cómo se llama el aparato. Y también las dos habitaciones dicen que estaban, también les voy a poner cómo se llaman estas habitaciones, pero son habitaciones que están, o sea, no entra ninguna onda a través de ellos, para que no dijeran que había entrado alguna onda o que, o sea, había pasado algo, no. Estaban totalmente aisladas. Esto se llama la habitación de algún personaje, pero aquí de Faraday. Creo que son cuartos de Faraday, donde están separados y no entra ninguna red y ninguna onda. Entonces al personaje que lo habían llevado a la otra habitación, le daban como un shock de luz, así como una lámpara le da un shock de luz. Y entonces, pues él en su cerebro, pues en este aparatito se veía como este shock de luz. Pero ¿qué creen? Lo más sorprendente fue que al otro personaje que no le daban este choque de luz, también lo manifestaba en su cerebro. Por esta conexión tan importante que había entre ellos, había también esta conexión a través de los cerebros. Entonces imagínense, y bueno, todo esto está súper, como les digo, pues está súper cuantificado, todo esto es real. Y a partir de ahí, pues ya se hicieron muchísimos experimentos, también a otra punta del mundo. Él, por ejemplo, cuando desaparece, él quería ir a la India y una profesora de la India también iba a venir e iban a realizar todo este tipo de experimentos. También empezó a investigar la teletransportación, que cuando tú llegas a cierto nivel de conciencia, tú puedes llegar
lograr esta teletransportación. También la NASA, la CIA, pues todos ellos también están investigando y a lo mejor ya saben cómo llegar a esto porque saben que es cierto, que sí se puede. Y pues también lo logran personas muy sensibles, ¿no? Personas sensibles logran esto. Como ya les platiqué, mi mamá es una persona muy especial que cuando era niña veía muchas cosas, actualmente sigue también viendo muchas cosas. No lo quiere decir, pero a mí me parece eso increíble. A mí me encantaría que me pasara todo eso y pues no me pasa nada de eso. Pero bueno, porque no he llegado como a mi nivel de conciencia, ¿no? A mi nivel de meditación que tengo que tener. Pero mi mamá muchas veces dice que en sus sueños pasa eso, como que se teletransporta, o no sé, sueña que vuela, que corre en la orilla del mar, o lugares, o carreteras, y ella ve cómo su cuerpo sale y se desprende y dice que se pone a correr en carreteras, y que cuando luego pasa por esas carreteras, dice, en este sueño soñé que yo corría y que yo caminaba, pero dice, las veo clarito, haz de cuenta que sí pasaron, sí fue realidad, y pues tal vez sí fue realidad. También lo vimos cuando les platiqué de René May, que también a él le suceden todas estas cosas. También, por ejemplo, en Netflix hay una serie que se llama Sense8, si no la han visto, véanla, y habla sobre lo mismo, y todo esto es verdad, es realidad. Y muy pronto a lo mejor con todos estos avances científicos que hay vamos a poder acceder a eso. Para mí sería increíble porque a mí me encantaría, por ejemplo, estar aquí y poderme teletransportar a México y de repente volver aquí. Para mí sería eso, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Poder que mi realidad pudiera estar en estos dos países que amo. Después, esto era un experimento. Otro experimento que hizo fue con los niños, este experimento extraocular. Los vendaba los ojos, y solamente con sus huellas dactilares les ponía libros, y los niños solamente con el tacto digital podían leer. Imagínense, podían decir también qué dibujo era, podían dibujar, porque los niños tienen una sensibilidad. Ellos, créanle siempre todo lo que dicen y no se burlen de ellos. Y a veces yo me pongo a platicar con mis hijos, sobre todo con el más chiquito, porque conforme van pasando los años, pues van perdiendo como este nivel de sensibilidad que tienen. Pero con los niños más chiquitos, cuando te dicen de sus amigos imaginarios, de sus amigos secretos, todo eso, créanles. Y si les siguen preguntando, los niños, o por ejemplo, si tú le dices, oye, ¿te acuerdas cuando naciste? ¿Te acuerdas cuando estabas dentro de mi pues en mi vientre? Y cuentan unas cosas que yo me quedo... Pero todos los niños, y poco a poco, mientras van creciendo, como que van perdiendo esa conciencia y como que van perdiendo todos esos recuerdos. Pero es sorprendente, en serio, créanlo, pero créanselos serios, porque si a veces ustedes empiezan a reír o algo, ya ellos ya no cuentan. Pero si sí lo toman en serio, cuentan unas cosas súper interesantes. Entonces, bueno, vendaban a los niños y ellos, a través solamente de sus huellas dactilares, podían leer. Esto es sorprendente y se hicieron muchísimos estudios. Se experimentó en escuelas de Toluca, en varias escuelas de Toluca. Ahí están las imágenes y esto me parece, pues, increíble. Y se acuerdan que esto mismo pasaba con René May, que él también nada más con los ojos cerrados, nada más pasaba las hojas y leía los libros. Imagínense el nivel de conciencia y el grado de cerebro que podemos llegar a tener y que a veces no lo utilizamos. Dicen que utilizamos el 5% cuando nuestro cerebro tiene un potencial increíble. Y a veces hay gente que se muere sin saber toda esta magia y sin saber todo esto que existe dentro de nosotros, y que nosotros somos capaces de crear esto y que nosotros somos capaces de crear nuestra realidad. Y no decir es que el gobierno, no, es que mi familia es pobre y por lo tanto yo soy pobre. No, o sea, toda la realidad, toda la capacidad de crear nuestra realidad. Tenemos miles de posibilidades. La Laura pobre, la Laura rica, la Laura millonaria, la Laura ignorante, la Laura culta. Entonces, bueno, tú tienes que saber hacia qué potencial tú quieres dirigirte y el universo solito te va llevando. En otra ocasión les voy a platicar todo lo que a mí me ha sucedido, porque es maravilloso, en serio. Y como yo, pues hay miles y miles de personas, y yo sé que también a ustedes les ha ocurrido este tipo de cosas, si es que creen, porque si no creen, pues esto no funciona. Y después le empezaron a interesar muchísimo los chamanes. En México hay muchísimos chamanes, que son estas personas que curan, pero le llamó mucho la atención en los años 60 una chamana que existía en México, famosísima, que se llamaba Pachita. A lo mejor muchos de ustedes ya saben de Pachita. Mi papá creo que también tenía su libro. Mi esposo me dice, eres una inventona. Le digo, es que te lo juro, en serio. Yo de niña me encantaba ver los libros de mi papá y ver todos los que tenía. Y ahora es como un flashback
Y que digo, sí, mi papá leía. Y ya le hablé por teléfono y me dijo, sí, hija, pero ¿cómo sabes? ¿Y quién es? Y todo. Y me dijo, sí, desapareció en el 94. Y yo, wow, o sea, wow. Súper increíble esta historia. Y cómo, pues, toma, imagínense, después de 25 años otra vez está tomando como esta fuerza, gracias a este documental. Bueno, Pachita era una chamana mexicana y él se intrigó muchísimo y te interesó muchísimo porque Pachita era chamán, pero ella decían que operaba y que sin anestesia y que operaba, y hay miles y miles y miles de testimonios. Si tú tienes un testimonio sobre Pachita, si tú conociste a Pachita, escríbeme por favor, me súper interesa. Y sí, que curaban, llegaban personas con tumores, llegaban personas con cánceres, llegaban personas con muchísimas cosas y decían que Pachita les sacaba ese órgano y les metía un órgano nuevo. Y entonces a Jacobo Greenberg dijo, caray, o sea, me interesa muchísimo todo eso, quiero conocer a Pachita y quiero ver qué es lo que está sucediendo, porque recuerden que él quería llevar todo eso a un ámbito científico y que no se quedara todo como magia, como la contracultura, sino como que es algo real y es algo que existe y vamos a escribir sobre eso y vamos a investigarlo y vamos a ver qué es lo que sucede. Y hablando con Pachita, también la historia de Pachita es súper interesante. Pachita es una niña de Chihuahua que nació en 1900, en la Revolución Mexicana. A la edad de 5 años, sus padres la abandonan y entonces ella es adoptada por un hombre negro que se llama Charles y que a los 15 años la va a abandonar, pero dice que este hombre le va a enseñar a meditar, le va a enseñar muchas cosas sobre la conciencia, le va a enseñar mucho, imagínense todo. Pero dice que a través de la teletransportación y a través de muchísimas cosas, este hombre le va a enseñar todo esto. Después, a los 15 años tiene que trabaja en un circo en una ocasión el elefante se enferma y ella sabía que ella tenía este poder de curar con las manos. Muchas personas, todos tenemos este poder de curar con las manos. Cura al elefante, la gente se queda maravillada. Dicen que también fue soldadera de Pancho Villa, de la Revolución Mexicana. Pues pasó por muchas épocas Pachita hasta que llega a la Ciudad de México, vivía muy cerca de la Condesa y en esa época y empieza a curar a la gente. Lo más sorprendente es que Pachita no cobraba, a nadie le cobró dinero porque decía que era un don que tenía y que ella quería estar al servicio de la sociedad, de la población, y operó muchísima gente. Fue a operar a Los Pinos en varias ocasiones, varios políticos se acercaron a ella, varios artistas, cuentan que Leo Dan, este artista famosísimo en su momento, fue ayudante de Pachita. Muchos lo hacían en agradecimiento, ya que los habían curado o operado, regresaban para ayudarle a Pachita. Y pues ella no pedía nada más que pedía un plástico, que era donde los iba a acostar, pedía, creo que les pedía una botella de alcohol y les pedía el órgano, que el órgano que iba a ser cambiado se lo trajeran. Y si no lo podían adquirir, dicen que ella lo creaba con su mente, imagínense. Entonces, Jacobo Greenberg cuando se entera de Pachita queda maravillado y entonces, va a conocerla. Habla con ella y le dice Pachita que no es ella. Le platica toda esta historia de quién es y le dice que no es ella, que es el hermanito Cuauhtémoc, que también muchísima gente yo sé que conoce al hermanito Cuauhtémoc. Y entonces también por favor escríbanme. Y le dice que antes en la civilización mexica, maya, nuestros antepasados en México, es lo que hacían. Todas estas imágenes, todas estas imágenes que vemos en la conquista, antes de la conquista, de personas sacando corazones y que los españoles lo llamaron los colonizadores lo llamaron como sacrificios humanos, no era otra cosa más que estaban operando a esa persona o le estaban haciendo algún tipo de tratamiento o algo para que fuera una mejor persona. Pero desgraciadamente la historia siempre está contada por los vencedores, por los que ganan y los españoles lo que dijeron es que era eso horrorífico, que eso eran sacrificios, pero tal vez no eran sacrificios humanos, tal vez eran curaciones que se estaban realizando, operaciones que se estaban realizando en ese momento de esas personas, porque dicen que nuestros antepasados tenían un nivel de conciencia
y bueno, que ya habían investigado todo esto. Imagínense, desgraciadamente por la conquista española se para todo esto, estudios que pasaban de dioses a dioses, y el último que recibió como toda esta información fue el hermanito Cuauhtémoc. Y entonces, pues bueno, dice que ella lo hacía, pero entonces, bueno, Jacobo Grinberg, intrigadísimo de, pues, ¿cómo que Cuauhtémoc? ¿Cómo? No entiendo. Y entonces, bueno, en una ocasión, está su libro de Pachita, por favor, léanlo. Yo ya también estoy, papá, por favor, envíame esos libros. Mi papá dice, uy, quién sabe dónde están, hija, los voy a buscar. Y si no, están en Amazon, ahí están en Amazon todos los libros, pero yo ya muero por leer el de Pachita, muero por leer todos los libros de Jacobo Grinberg. Y bueno, ahí dice, en el libro de Pachita cuenta que es impactante lo que ve. Que sus ojos no podían creer, que solo empezó a decir, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, cuando estuvo frente a una operación a corazón abierto, cuando Pachita con un cuchillo del monte, pues en el palo tenía como, en el mango tenía como la figura de Moctezuma, tallada de Moctezuma, de madera, hace una cortada, pero en esta cortada no sale sangre ni nada. 4 personas tienen que coger como al cuerpo porque se mueve por el dolor, imagínense, sin anestesia, pero dicen que sí les duele, pero que no es tanto el dolor como pues en una operación, o como te están cortando con un machete, imagínense, del monte, oxidado aparte. Entonces, bueno, que te cortan y que entonces ella abría y que sacaba el corazón y que ella latiendo todavía, y que Jacobo Grinberg así de, no puede ser, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y él más como científico decía, no puedo creer lo que estoy viendo. Entonces, bueno, ella aparte antes empezaba la meditación, no sé qué, entonces entraba como en un tipo de trance, y entonces cambiaba como este corazón y lo metía. La verdad es que suena como una historia fantástica, como una historia pues de alucine, como una historia nada real, pero créanme que es súper real, y si ustedes saben y tienen testimonios, hay miles y miles y miles de personas que cuentan lo mismo. Y bueno, Jacobo Grinberg, que era un científico, un profesor, un investigador de la UNAM, con doctorado en Estados Unidos, no creo que estuviera mintiendo, o no creo que estuviera contando todo esto. Y bueno, y la gente que la ha sanado, que dice, yo tenía cáncer de tal y estoy sana, Pachita me cambió el órgano. Y que a veces no se cuenta mucho porque la sociedad se ríe, la sociedad no cree, porque te tachan, porque te bloquean, y no, mejor a esta persona ya no hay que hablarle porque ya se volvió loca, cuando a lo mejor son los más cuerdos que hay, ¿no? Y cuando todo esto, pues es verdad. Entonces, bueno, Jacobo Grinberg queda sorprendidísimo porque él se da esto, sus teorías sintérgicas, ¿se acuerdan de lo que tenemos en el cerebro y lo que transformamos en realidad? Decía que Pachita ya estaba en otro plano. Pachita ya no hacía este proceso, sino que Pachita ya estaba en ese plano de la latiz, en ese plano de la Matrix, en ese plano de creación. Y que porque sí, en alguna ocasión vio que el paciente no pudo conseguir pulmones, y Pachita creó unos pulmones ahí y se los metió. Y entonces, bueno, Jacobo entrevistó muchísimo a Pachita, le decía, pero ¿cómo lo haces? Y le dice, es que yo no soy, es mi hermanito Cuauhtémoc. Yo, cuando él está haciendo su trabajo, yo me voy como a un jardín y yo ahí me quedo. Y el jardín es muy bonito, tal, porque incluso esta Pachita pues empezaba a hablar otros idiomas, empezaba a hablar como súper culta, empezaba a hablar como otros términos, y que como que cada quien estaba ahí en otro grado de conciencia veían, por ejemplo, Jacobo Grinberg solo veía eso, ¿no? Que sí curaba, pero otras personas veían que veían dedos largos, brillosos, como de metal, que eran los que realmente hacían la operación. Y que no solo era una persona, sino que eran varias personas, como varios entes que venían. O sea, como que el hermanito Cuauhtémoc no es como tal el hermanito Cuauhtémoc, sino como es una dimensión que se abre, que son como de los curadores, como de los... ¿Y qué creen? Que en maya, curador significa, se escribe X-Men, y de ahí a lo mejor todas las películas, y todo está en nuestro consciente mexicano, y no sabemos la importancia que tiene México en todos estos procesos, y en todo este aprendizaje, en toda esta cultura. Y ahora que yo vivo en España, me doy cuenta de toda esta riqueza que existe allá, y es sorprendente, y me siento súper orgullosa, porque dicen que, acuérdense que René May dice lo mismo, todo México, toda América Latina tenemos como otro tipo de conciencia, como otro tipo de sensibilidad, como otro tipo de emoción, y creemos en esto. Países europeos, países anglosajones son más fríos, a lo mejor no creen mucho en esto, pero nosotros al creer, pues también sucede todo esto. Entonces, bueno, Jacobo Grinberg empieza a investigar todo esto y se da cuenta pues que está en otro plano. Y sí, Pachita realmente, pues la llevaron a buscar tesoros, y Pachita decía, a ver, espérense, yo no estoy para buscar tesoros, yo quiero curar, y yo ni siquiera sé cómo
pues en su como argot y en su lenguaje pues muy folclórico los mandaba a la fregada y decía, es que yo no, yo sirvo para la sanación y ya les dije que yo no soy, es el hermanito Cuauhtémoc y hasta la fecha es el hermanito Cuauhtémoc que en la Ciudad de México está muy... Después su hijo, Enrique, que le dicen don Enrique, también lo del hermanito Cuauhtémoc y es algo que la verdad respeto mucho y que me interesa muchísimo y qué increíble historia. Y si tú te puedes sanar, si por los medios tradicionales no te has podido curar, claro, ¿por qué no recurrir a lo mejor a estos medios, no? La verdad es fascinante todo esto. Y pues bueno, después de la operación dicen que cerraban, pero ni siquiera cosían ni nada, sino que se cerraba pues así mágicamente y le decía que 3 semanas no tenían que estar, 3 días no tenían en reposo total y que al cuarto ya podían hacer su vida normal. Y sí, es lo que cuentan todos los testigos, o sea, toda la gente que le ha pasado esto dice sí, que al cuarto día hacían su vida normal y cuando volvían a los estudios médicos veían que esta persona ya no estaba enferma de tal enfermedad o tal. Esto es increíble, pero que tenían que creer, porque gente que no creía no le sucedía esto. En una ocasión llevaron a una francesa con Pachita y Pachita le explicó a la persona que la había llevado que no la podía curar y le dijeron, pero ¿por qué no puedes curarla si tú tal curas a muchas personas? Y le dijo, porque no cree y porque ella quiere estar enferma. Hay muchas personas que quieren estar enferma. Ella no quiere su cuerpo y es por eso que tiene cáncer en los 2 pechos y en la matriz, porque ella como que no quería no quiere a su cuerpo. Y nunca quiso ser madre, y por eso, y bueno, toda una historia que dices, wow, y que sí es cierto, que a lo mejor mucha gente quiere estar enferma, porque a lo mejor para llamar la atención, y es una enfermedad también, porque así la gente la apapacha, porque en niveles muy extremos, quiero decir, no todos. Y pues bueno, este libro de Pachita es súper interesante, por favor, léanlo, y escribió muchísimos, imagínense, más de 55 libros. Y entonces, pues cuando estaba haciendo todos estos experimentos eso fue como en los años 60, en los años 70, 80 es cuando entra a la UNAM, cuando crea todos estos laboratorios, cuando sigue con sus investigaciones. Ya para los años 90 ya está hablando todo eso de teletransportación, telepatía, todos estos experimentos. Lo invitan a España, lo invitan a muchas partes del mundo a dar sus conferencias, sus libros. Es una persona famosísima y yo creo que en México no se le dio o no se le ha dado ese reconocimiento y ese lugar que debería tener como mexicano, ¿no? Todos esos premios, como que no se le nombra mucho, a lo mejor, no sé, y esperemos que con este documental, por favor, se le dé como esa consigna y ese valor que tiene este científico mexicano. Y después, pues, hacía muchos viajes al Tíbet, hacía muchos viajes a la India, a muchas partes del mundo. Todo eso lo quería llevar a un plano científico, porque él decía que todo eso era científico y que claro que sí existía, pero él quería como descubrir hacer como todo ese tipo de teorías científicas. Conforme han pasado los años, claro que sí han salido cada vez más y más teorías y te das cuenta que eso, pues todo eso es realidad. Después conoció también a María Sabina, de ella se decepcionó un poco. También está como chamana mexicana, pero ella era más como de consumición de hongos. La descubrió un estadounidense y después por eso y vivía en Oaxaca, por eso todos los extranjeros iban a Oaxaca y querían conocer a María Sabina y por eso Oaxaca se hizo tan importante en esos años. Pero después María Sabina al principio no cobró, pero después cuando su familia vio que eso era un negociazo, ya empezaron a cobrar y ya y entonces él la conoció y no, la verdad no tuvo ese impacto que tuvo Pachita, por ejemplo, con él. Como que se dio cuenta que lo de María Sabina no era como algo más, era algo más como lo que se decía, como la fama que había tenido, pero no era algo tan científico como lo que él quería estudiar. Nunca vio como ese plano, pues ese plano científico, no ese plano de otra conciencia, ese plano que sí lo tenía Pachita. Entonces con Pachita estuvo en los años 70 y después, bueno, justo cuando estaba en esos experimentos de la India, de la teletransportación, de tal, dicen que sí llegó a trabajar con la CIA, que era algo súper ultra secreto, la verdad no se ha querido decir nada al respecto. Iba a realizar un viaje a la India, les digo, en esos años, y pues misteriosamente lo último que se sabe de él es que desapareció la primera semana de diciembre de 1994. Se está llegando a la conclusión, en México, la verdad, bueno, sí se investigó,
mucho y se investigó porque Jacobo Greenberg era amigo de la hermana del expresidente López Portillo. Se habían conocido, yo supongo que en el colegio o de niños, y entonces es debido a ella que mueve ahí pues palancas, y es debido a ella que se ponen como a la mejor policía a investigarlo. Pero bueno, todos sus estudiantes, todos sus compañeros de laboratorio, los practicantes, todos llegan a la conclusión que la última vez que lo vieron fue la primera semana de diciembre de 1994. Volvemos a lo mismo, 1994 fue un año para México que pasaron muchísimas cosas. Y vean, también la desaparición de este científico mexicano. No se supo nada de él. La familia también como que no se preocupó mucho porque dice que él siempre andaba de viaje, él siempre tenía conferencias, entonces muchas veces no estaba en México. Entonces como que lo tomaron algo normal, como que dijo, pues de seguro se fue de viaje o de retiro espiritual, o a lo mejor se fue a dar una conferencia. Pero conforme fueron pasando los días, se dieron cuenta que pues no estaba Jacobo Greenberg, que no volvía y que realmente pues había desaparecido. Sus alumnos de la universidad decían, no, pero es que a nosotros no nos dijo nada, es todo normal con nuestros horarios de clase. También los practicantes de laboratorio, todo normal, teníamos que hacer estos experimentos, no nos dijo nada. La única que sabía era la esposa. Él se casó 3 veces, tuvo una hija a la que quiso muchísimo, a la que adoraba y que por nada del mundo se hubiera desaparecido o lo hubiera abandonado. Entrevistaron a esta hija, pero la verdad, si yo fuera la hija de Jacobo Greenberg, bueno, yo diría hasta lo que no, y me sabría todas sus teorías de pie a pa, y bueno, y todo y tal, y ella como que hablando súper plano, como diciendo, a ver, eres la hija de Jacobo Greenberg, de un gran científico mexicano, todos los aportes, todos los estudios que tiene, todo lo que representa, y la hija como que muy tranquila. Pero bueno, ahora sí que todos somos diferentes, ¿no? Si yo fuera su hija, bueno. Y bueno, ¿qué más? Pues nadie sabe. Tuvo 3 esposas y la última esposa dicen que era como que lo dice un colaborador de él, un colega de laboratorio. Lo dijo a un programa argentino, que era muy dominante y que como que dominaba mucho a Jacobo Greenberg, que incluso él se salió del laboratorio por problemas que tuvo con ella, que era una persona muy problemática. Entonces lo que cree él es que tuvo una fuerte discusión con ella, que algo pasó, fue un crimen pasional, no sabe si a él le dio un infarto, sí, qué fue lo que sucedió, porque es muy raro que a los pocos días, ella todo diciembre todavía estuvo en México, y le decía a los familiares que no se preocuparan, que Jacobo Greenberg estaba en un retiro espiritual, en un viaje de retiro espiritual, pero que pronto volvería. Regresó todavía a su casa, tomó algunas cosas y de repente ella también desapareció. Y también no se sabe nada de la última esposa de Jacobo Greenberg. Muchos dicen que está en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, él dice, yo la verdad le atribuyo la desaparición de este científico a su última esposa. Porque qué casualidad que después ella desapareció y también no se sabe nada de ella. Lo último que se supo fue que estaba en Estados Unidos, y ella todavía nos seguía diciendo días después que Jacobo Greenberg pues estaba vivo, que iba a volver muy pronto, y de repente ella también desapareció. Entonces bueno, esa es una teoría. Por eso muero por ver el documental, para ver qué fue lo que sucedió, o este documental, qué fue las investigaciones de este documental, ¿no? Es súper importante. Otros dicen que pues los ovnis, otros dicen que sí consiguió su experimento de la teletransportación y se teletransportó y ya no pudo a lo mejor volver, o él decididamente ya quiso, porque ya empezaba a ser como muy perseguido por todas estas investigaciones tan importantes que estaba haciendo. Ya lo estaba buscando la CIA, ya lo estaba buscando la NASA, a personas como de mucha confianza solamente sabían esto. Entonces tal vez él quiso escapar por su propio bien. A lo mejor lo amenazaron. Ya saben que en estas altas esferas y ya este nivel de conciencia y este nivel de conocimiento, pues siempre existen estas teorías de la conspiración, y pues dicen que tal vez está vivo y está en otro país siguiendo con sus investigaciones y con sus trabajos, y pues hay muchas teorías al respecto. Entonces cuando este cineasta español hace 10 años viaja por primera vez a México, en alguna conversación sale el tema de Jacobo Greenberg,
y él empieza a apasionar este tema, y más porque todos daban como que su punto de vista y porque todos tenían su teoría de la desaparición de este científico, y él no sabía nada de este científico, jamás había escuchado hablar de él. Entonces empieza a investigar. Entonces este documental tiene 10 años, imagínense, de que se empezó a producir. A veces dice que ella quería como desistir, pero no, él seguía y decía, y dice Ida Cuellar, yo parecía más un detective privado que otra cosa, pero bueno, es un documental que al final ha quedado padrísimo, es muy interesante. La humanidad, la sociedad lo tiene que ver. Y bueno, la policía va a su casa y encuentra que alguien se llevó todos los ordenadores, se llevó las fotografías. Está muy, muy raro, la verdad, muy, muy raro toda esta desaparición de Jacobo Greenberg. Entonces, pues estamos esperando el documental. Si alguien tiene una entrada para el Cervantino, por favor, para que yo pueda ver este documental. Y pues muchísimas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente video. Díganme si les gustó, qué opinan al respecto. Y pues muchísimas gracias por seguirme. Estoy muy, muy contenta. Ya casi vamos a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que cuando seamos ya 1000, vamos a tener una sorpresa. Les estoy preparando una sorpresa que sé que les va a encantar. Ya la estamos preparando, ya está casi lista, pero tenemos que llegar a los 1000 suscriptores para que yo la pueda sacar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. What?